Pues prácticamente hemos sido perdedores desde el tema de la financiación desde el primer momento, porque en su origen, cuando las transferencias, pues también es verdad que animados por el ansia y por la voluntad de ejercer el autogobierno, pues se recibieron unas transferencias y en aquel momento fuimos, entre comillas, víctimas de lo que se llamaba el coste efectivo, y es que la Administración Central transfería, digamos, las competencias, y junto con las competencias lo que le costaba a la Administración Central el desempeño de esas competencias en cada comunidad autónoma. En nuestra comunidad, particularmente en sanidad y en educación, el peso del sector público ahí, históricamente, no solamente ya en tiempos de democracia, sino antiguamente, durante el franquismo y tal, había sido el peso del sector público en sanidad y educación había sido históricamente muy bajo. Se había dejado un poco a la mano, pues, en educación, de la iniciativa religiosa, y en sanidad, pues, con un nivel de inversión muy por debajo de la media del conjunto de las comunidades. ¿Qué pasa? Que como a ti te transfieren lo que al Estado le cuesta, si el Estado ya históricamente había dedicado poco a la Comunidad Valenciana, pues nos transfieren poco. ¿Qué pasa cuando se llega al año 2002 y se hace ese primer modelo de financiación autonómica? Pues que en aquel momento, pues, determinadas fuerzas y, no sé, inercias del Estado y tal, imponen la asunción como bueno de lo que se llama, se llama entonces, se llama actualmente el statu quo, que es la posición de partida de cada comunidad autónoma. Como nosotros habíamos arrancado con una posición de partida negativa, de insuficiencia, de considerar que nuestras necesidades eran muy inferiores a las que verdaderamente teníamos, pues nacimos ya en ese primer modelo de financiación, año 2002, Aznar, que aquí incluso, pues, Zaplana sacaba pecho, hablaba del modelo Zaplana de financiación autonómica. Yo creo que lo hizo yo creo que en aquel momento Aznar utiliza Zaplana, un presidente regional, emergente y tal, fuerte y con un discurso potente, como contrapeso para contraponer un poco el mensaje de Cataluña, porque esto fue una negociación que ellos hacen con Cataluña. Y así, pues, se arrastra 2002, 2003, hasta que llega 2000, bueno, se ponen de relieve a lo largo de los años las insuficiencias del modelo, y eso genera, pues, un nuevo debate. Cataluña no está satisfecha, vuelve a plantearse el tema, y en 2009 el gobierno central, con Zapatero al frente y tal, deciden reformar el modelo, introducen algunas modificaciones que mejoran ligeramente la posición de la Comunidad Valenciana, pero en aquel momento no puede, o no quieren, o no consiguen un poco vencer esas resistencias de poner punto final al statu quo. El modelo es quinquenal, revisable cada 5 años, que es el punto en el que estamos ahora. Eso se acabó, si aquello fue en 2009, eso se acabó el 1 de enero de 2014, y desde entonces estamos en la posición de reclamar que se revise el modelo de una vez, que se acabe con el statu quo, que se determinen las necesidades que tiene cada ciudadano español para garantizar la equidad en la prestación de esos servicios y garantizar un nivel, ya te digo, de calidad homologable y similar en el conjunto del territorio, y no hay forma. Aunque no nos parezca suficiente la forma como el problema valenciano se atiende y se observa desde las instancias de Madrid, la verdad es que, viendo el tema con perspectiva, pues nos damos cuenta que hace 4 años no pintamos absolutamente nada, y eran capaces de decirnos a la cara que estábamos ya bien financiados, que no teníamos ningún problema. Claro, veníamos de un pasado en el que, ¿cómo no iban a pensarlo? Si aquí prácticamente parecía que aquí ataban los perros con longanizas. Hoy en día, al menos desde el punto de vista científico y político también, ya te digo, en reuniones con el Ministerio, abiertamente te dicen y te reconocen que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada. Y además un problema gravísimo que puede estar en 1.000 millones. Para nosotros son 1.300 millones. Para Valencia un desastre más. Es que en realidad, porque aunque hay un incremento del 25%, no se oculta, pero claro, es que el nivel es tan ínfimo, tan
tan ridículamente, la asignación es tan ridículamente insultante. O sea, el año pasado se nos recortaron las inversiones un 30%. Nosotros representamos el 10,6% de la población de España, el 9,6% del PIB. Y la asignación de inversiones que nos han dado es del 7%, 7,3, 7,2. Esos 2 puntos no son ninguna tontería, son 330 millones. Pero es que añades la infrainversión añades la infrafinanciación a la infrainversión y caray, la verdad es que dices, no entiendes muy bien qué razones hay. Una voz menos y nosotros hemos cobrado ahí un papel, bueno, si antes había 2 o 3 comunidades que hablaban y ahora hay una que no está, pues ahora hay 2, las 2 que hay se ven más. Y eso nos ha dado más protagonismo. Pero es que te recuerdo que está todavía desde no sé qué año, creo que desde 2011, 2012, está pendiente en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto, que era para incluir una cláusula para garantizar durante 7 años una cuota inversora de las inversiones del Estado que al menos la Comunidad Valenciana recibiera el porcentaje de la inversión global en las comunidades equivalente al peso de su población en el conjunto de España. Es decir, lo que estábamos comentando, que recibiera durante esos 7 años al menos el 10,6% de la inversión que se destina a las comunidades autónomas. Y ya digo, es que es absolutamente bochornoso que esté esa reforma del Estatuto tantos años parada. Es la muestra de es el ejemplo vivo de la invisibilidad valenciana. Es que eso difícilmente pues, se atreverían a hacerlo a otra comunidad autónoma. Es difícil dar una respuesta categórica. Yo creo que en este momento, sobre todo, bueno, ha perjudicado porque el gobierno ha querido que perjudique. Eso también hay que decirlo, porque es la excusa del gobierno para congelar todo, y particularmente el tema de la financiación, pero es que no deja de ser una excusa. El modelo está caducado desde el 1 de enero de 2014. Entonces no había procés, desde luego había un problema que estaba por resolver, pero no era la situación que tenemos ahora. Y sin embargo tampoco era el momento de acometer el problema de la financiación autonómica. Entonces al gobierno central le ha venido muy bien el tema este como excusa para en el último tiempo no acometer y entonces ahora parece que está condicionando todo a que haya un gobierno en Cataluña. De momento lo que sí que han hecho es, por ejemplo, en el tema de la financiación, bueno, cualquier cosa es imaginable teniendo en cuenta el gobierno que hay. Y ahora lo que sí que han hecho es, por ejemplo, en el tema de los presupuestos generales del Estado, hacer un chantaje brutal a la Comunidad Valenciana y al conjunto de las comunidades, con el tema de las entregas a cuenta, que eso es, digamos, por entender, la financiación en términos de caja, ¿no? El dinero con el que yo cuento para pasar el año. Entonces, ¿qué ha pasado con las entregas a cuenta de 2018? Pues que en julio de 2017 el gobierno dio a la Comunidad Valenciana y a todas las comunidades unas cantidades que en el caso valenciano ya eran muy inferiores a las que deberían ser, porque éramos de todas las comunidades la que menos crecía. Solo crecíamos un 0,98 cuando la media está en el 3,98, teniendo en cuenta entregas a cuenta y liquidación del modelo. Lo que queda al final, ¿no? Si me tienen que dar algo más o tengo que pagar, ¿no? Y cuando resulta que si me voy solo a las entregas a cuenta, que eso está medido por la recaudación de los tributos, por la marcha de la economía, pues ahí aumentaba un 2,3, cuando en el conjunto de las comunidades aumentaba un 3, y cuando el gobierno el otro día, el ministro Montoro en la rueda de prensa dijo que la recaudación había aumentado un 6%. Entonces los números que nos dan a nosotros, la cantidad, esa financiación en términos de caja de la que yo voy a disponer en 2018, no se corresponde con los datos macroeconómicos
por supuesto de la Comunidad Valenciana, donde prácticamente todos los analistas están diciendo que va a crecer más que la media. Entonces, si yo voy a crecer más que la media, si aquí va a haber más movimiento económico, más consumo, más IVA, más IRPF, y eso significa que yo voy a recaudar más, ¿cómo se explica que a mí me dé mis entregas a cuenta crezcan un 2% cuando las del conjunto de las comunidades crece un 3% y usted está diciendo que la recaudación va a crecer un 6%? Es que no se entiende, no se explica. Lo que pasa es que es verdad que hay un cierto... el tema de la infrafinanciación es una situación crónica. Luego hay decisiones que no sé, no quiero pensar que sea por eso. La verdad es que hay algún tipo de ensañamiento porque que esa cocina no sea inocente y que haya, pues la verdad es que no quiero pensarlo, pero no sé qué decirte. Porque hay veces que hay decisiones que me resultan tan incomprensibles que es difícil no pensar que no estén contaminadas políticamente. El conseller siempre suele decir que el gobierno central siempre hablan de la aplicación del 155 y han aplicado el 155. Pero el artículo, la Constitución tiene también el artículo que es el 156 de la Constitución, que dice que las comunidades autónomas tienen que tener autonomía financiera. Y él siempre dice que el artículo, haciendo un poco la broma, ¿no? El artículo 155 no, el 156 no se cumple en la